saludamos a todos aquellos que se han conectado a nuestra transmisión, que están ahí escuchando la palabra de Dios. ¿Quieres acompañarnos en la alabanza y en la adoración y en lo que Dios tiene para con nosotros? Gloria a Jesucristo. Maravilloso es el Señor. Así que, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. Leemos así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, quiere decir a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: voy a destruir la sabiduría de los sabios humanos y desechar el entendimiento de los entendidos humanos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que disputa en este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del cielo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y a los griegos buscan la sabiduría humana, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado. Pero nosotros predicaremos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, ¿lo escuchó mi hermano? De que nadie se jacte ante su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos ha hecho Dios que nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo Jesús se ha hecho en nosotros sabiduría. Cristo Jesús se ha hecho en nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas cuatro cosas las necesitamos: sabiduría, justificación, santificación y redención. Y las hemos obtenido y continuamos recibiendo: sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se tenga o quiera gloriarse, gloríese en el Señor. Si alguien se tiene que gloriar, es gloriarse en el Señor. En ese es el único que nos tenemos que gloriar. No hay ninguna otra persona en el cielo y en la tierra. Padre, en esta hora, Dios, queremos, Señor, exponer tu palabra. Queremos ser
en este momento agradable a ti, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que ministre a cada necesidad de aquellos que están escuchando, observando, mirando, que se han llegado al canal de las redes o en YouTube o en Facebook. Yo te pido, Jesús, que tú ministres a cada una de sus necesidades. Yo en este momento soy simplemente un siervo, un ser humano, aleluya, que necesito cada día más de ti. Pero tú puedes en tu infinita bondad y por el poder de tu palabra ministrar, obrar a cada necesidad de aquellos que están necesitando escuchar una palabra que les motive a correr a la iglesia, que los motive a correr a la cruz, que los motive a correr a ti, Señor. Estamos sedientos, tenemos hambre y sed de justicia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Los discípulos, al igual que muchos de nosotros, estarían pensando que todo acabaría después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero lo que estaba por suceder era un gran levantamiento. No tan solamente Jesús se iba a levantar de la tumba, también iba a empoderar a la iglesia para lo próximo que vendría en el reino. Todo lo que tenemos del reino, la palabra dice que es nuestro. Es para nuestro uso. Todo el poder que Dios nos ha entregado a través del reino que ya está entre nosotros es para nuestro provecho. Pero yo te pregunto en este día o en esta tarde, ¿qué provecho le estás sacando al reino de Dios? Unos lo aprovechan mientras otros no aprovechan el poder que nos da el reino, las llaves del reino. Y mientras la iglesia primitiva oraba y esperaba por la promesa y allí ayunaba, estudiaban la palabra porque estaban esperando la promesa, habían otros que no estaban esperando la promesa. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Saulo de Tarso? Y yo me imagino, podíamos inferir que antes que Saulo persiguiera a la iglesia, él también estaba estudiando. Él también estaba estudiando al lado de Gamaliel, pero el propósito de él era muy diferente al propósito del reino. Saulo, antes que se llamara Pablo, antes que Dios lo rescatara, Pablo estaba estudiando, pero el propósito de él era para atacar y para encarcelar y para hasta matar a los cristianos. ¿Ves que mucha gente puede estar estudiando, adquiriendo sabiduría, buscando del cielo, buscando de Dios y tener propósitos opuestos al plan de Dios en el reino? Y yo te pregunto otra pregunta, porque me gusta hacer preguntas en el mensaje, para que puedas pensar, analizar, no solamente escucharte, sino también llegar a tus propias conclusiones personales tuyas ahí, en tu conciencia, de qué lado tú estás hoy del reino. ¿En qué lado tú estás? ¿En los que cooperan con Jesucristo para la ayuda de expandir el evangelio, o de los que como Saulo estaban atacando el reino, estaban cancelando el avance del reino? De los que se preparan para hacer de buen uso en el reino de Dios, o serás de los que se dejan usar por el enemigo para hacer daño al reino de Dios. A Pablo le llegaría el día
de encontrarse con el autor del reino de Dios, a Jesucristo. Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú sabes que tú no estás persiguiendo a la iglesia, Saulo. Hermano, hermana, hermanito, amigo, si tú tienes en tu agenda perseguir al reino de Dios y las iglesias, déjame decirte, te puede pasar como Saulo. Te puede suceder que te pare el Señor, te baje de la cabalgadura y te diga, tú no estás persiguiendo la iglesia. Tú me estás persiguiendo a mí. Que lo que no sabía Pablo era que este era el Cristo resucitado. Este no era Jesucristo antes de la muerte en la cruz que llevaba el evangelio. Este era, aleluya, Jesucristo que había dominado la muerte, había tomado las llaves de la muerte, del infierno, del pecado, y ahora estaba sentado a la diestra del Señor Dios para juzgar a las naciones, para darle un poder y una autoridad y victoria a la iglesia, mientras nosotros estemos en contra del plan de Dios que Dios tiene, del avance de buscar a las almas, de transformar a las almas. Lo tiene que hacer a través de nosotros en el reino de Dios. Así que tenemos que saber en qué lado estamos del reino de Dios, porque este Cristo es un Cristo resucitado. Este Cristo quiere también resucitar en nosotros y que nosotros resucitemos a los propósitos santos y lindos que Él tiene con nosotros. Ese es el Cristo que te quiere salvar, el Cristo que te quiere amar, el Cristo que te quiere transformar, el Cristo que te quiere usar. Cristo quiere que resucites a una nueva vida. La vida del reino. La vida en el reino. El propósito de Dios para nuestras vidas en el reino. ¿A cuál reino le quieres servir pleitesía? ¿Al reino del mal o al reino del bien? Tú no persigues a la iglesia, tú persigues a Cristo, Pablo. Y dura cosa es dar coces contra el aguijón. Tenemos que tener mucho cuidado de no rozar mal a Jesucristo. Queremos a Jesucristo de nuestro lado. Por lo tanto, el propósito de salvarte es para que cambies. No es para que te quedes con las mismas costumbres antiguas de persecución. Es para que cambies. Cristo vino a transformar. Cristo vino a cambiar, Cristo vino a que madures, Cristo vino a que te transforme, Cristo vino para que te moldees, Cristo quiere moldearte, Cristo quiere que seas transformado en un vaso que se deja usar, en un vaso de honra, no, aleluya, en un vaso que no se deja usar. Cristo quiere salvarnos del pecado. El pecado nos quiere atropellar. El pecado quiere hacerse dueño de nosotros, de nuestras mentes, de nuestras costumbres, de nuestras ideologías. Pero Cristo vino para morir en la cruz del Calvario y para perdonarnos, pero también para limpiarnos, para quitarnos y para librarnos de lo que el pecado quiere destruir en nosotros. Porque el pecado y el diablo lo que quiere es destruirnos. El mundo nos quiere alejados del Señor. Pero Cristo quiere, aleluya, que more en nosotros la paz de Dios. Y el pecado, aunque está en nosotros molestándonos, nunca se va a ir hasta que no sea transformado. Nunca va a dejar de molestar. Y nosotros tenemos que aprender a dominar a la carne. Dominar nuestra carnalidad.
Vivir por el Espíritu, por el poder del Espíritu que mora en nosotros. Deja de molestar a los demás. Molesta el pecado que está en ti. Molesta la carnalidad, molesta tu ego, molesta tu orgullo, molesta tu viejo hombre. Dígele que se acabe de ir ya, que hay un hombre nuevo, una mujer nueva que Dios ha creado. Pablo tuvo que caerse del caballo y caer en el piso, en el camino, a los pies y en sumisión a Dios. Si seguimos persiguiendo el reino, si seguimos molestando la iglesia, si seguimos persiguiendo a los hermanos, va a llegar un momento que te vas a encontrar con el Dios de la iglesia, con el Rey de Reyes, con el que manda en el reino. Porque cuando caigas tendrás que someterte completamente a Dios, someterte al proceso de la cruz, morir al yo, morir a las debilidades, morir tú para que crezca Dios en nosotros. Santo, mientras esperas, quedarás ciego temporeramente como Pablo, porque hay momentos que Dios tendrá que cegarnos de cosas que queremos ver, pero no estamos preparados todavía para ver lo que está delante, y Dios tendrá que cegar temporeramente nuestra vista espiritual, porque ciego podrás confiar en el Señor. Porque esa ceguera, dentro de esa ceguera, le podrás creer a Dios. Porque dentro de esa ceguera tendrás que depender de Dios. Y una vez le entregues tu vida completa al propósito del reino, las posibilidades del reino se comienzan a abrir para nosotros. Pablo no luchó ni discutió con Dios. Aquel perseguidor, aquel guapetón, aquel jaquetón, aquel que estaba en aquel momento haciéndose con la autoridad que le daba el gobierno romano, tuvo que decir: este gobierno del reino es mayor que el gobierno de la tierra. Y es que cuando te encuentras con el Dios del cielo, con el Jesús del reino, con el Jesús que manda en el reino, con el Jesús que quiere hacer cambio a través del reino, tú no tienes otra opción que entregarte completo a Jesús. Pablo no pudo luchar, desistió con Jesús y tuvo que obedecer al cambio, someterse en humildad al cambio, entrar en el proceso nuevo que Cristo quería, utilizar las habilidades que él ya tenía, las características que como ser humano Pablo tenía, que a lo mejor Pablo las estaba usando para el mal, ahora las tenía que usar para Dios, para el bien. Y es que, mi hermano, tú a veces piensas que no tienes cosas para dar, porque piensas que son cosas malas, pero si tú se las entregas al Señor, a esas cosas que para el mundo es mal, Dios puede transformar algunas de ellas para usarlas para beneficio de la expansión del evangelio. Solo tienes que entregárselas al Señor y dejarle el control a Él. Solo y absoluto control a Dios. Hay un poder que viene de la cruz, porque la cruz te tiene que cambiar, pero tú tienes que querer, desear el cambio. Y de esta ceguera comenzó el hambre espiritual de Pablo. Mientras estaba allí ciego,
Tuvo que depender que Dios lo alimentara, que otro los alimentara. Aquel hombre poderoso que tenía mucho poder, ahora tenía que experimentar que otro lo alimentara, que otro lo cuidara, que él mismo dependiera de la provisión y de la mano de Dios. Pero comenzó a tener hambre de justicia. Si todavía necesitas que te guíen de la mano, porque no puedes trabajar en el reino sin supervisión, todo lo que tú necesitas es lo que buscó Pablo. Pablo buscó del Espíritu. Ok, ya he estado buscando mucho en la carne, he estado persiguiendo, he estado matando, he estado haciendo daño. Ahora tengo que rendirme al Espíritu, rendirme al reino, rendirme a la voluntad, Señor. Necesitas volver a lo básico. Vuelve y arrodíllate como Pablo y pide poder para vivir la vida con propósito que Cristo tiene para nosotros. Deja las excusas. Las excusas no te llevan al cambio. El poder de Cristo te lleva de la mano a las victorias en el reino. ¿Quieres ser un vencedor o quieres ser un quejón? ¿Vencedor o quejón? Tú decides. Pero la palabra me dice ahí que Dios usa a los obedientes. En Santiago 4:6 dice que Dios rechaza al orgulloso, resiste al orgulloso, pero ayuda al humilde. En la humildad está la bendición. En la humildad está la promoción. Yo estoy terminando estos minutos que me quedan. Yo te digo, entrégate al cuidado de Cristo. Mientras Saulo, Dios le cambió el nombre a Pablo, porque Dios a veces tiene que hacer cambios en nosotros. El poder de la cruz crea cambios en nosotros. El poder de la cruz, la resurrección de Cristo, tiene que crear cambios en nosotros. No podemos quedarnos igual. Y el único que sabe cómo salvarte es Cristo. Tú no puedes salvarte. Tú no sabes salvarte. Tú ni tienes idea cómo te va a salvar. Pero Cristo que te conoce, Cristo que nos entiende, Cristo que nos ama, Cristo que pagó el precio, el único que murió, derramó su sangre, venció, se entregó, aleluya, resucitó, aleluya, tomó las llaves del infierno y nos entrega a nosotros las llaves del reino. Él sí sabe cómo salvarte y salvarte de ti mismo. Que muchas veces, tú ni te soportas a ti mismo o a ti misma. Él sabe salvarnos de la carnalidad. Él sabe salvarnos del diablo. Él sabe salvarnos de las ofertas del mundo. Y luego vemos como Pablo jamás fue igual. Puedes leer todas sus cartas. Puedes estudiar su historia. Puedes ver su gran ministerio. Su vida cambió después que se encontró, después que tuvo un encuentro con Cristo. Él dio un cambio radical, el mismo cambio que nosotros necesitamos dar, que podemos dar, que vamos a dar, de perseguidor, de maltratante, de abusador, de falsante religioso, ahora se convierte en evangelista, predicador, misionero, adorador, autor de libros, consejero a las iglesias y a los presbíteros, apóstol. ¿Deseas tú uno de esos cargos, esos títulos? ¿Por qué no?
Si Dios lo tiene para ti, Él te lo va a dar. Si Dios está en su propósito darte algo de algunos de esos o todos, Dios te lo va a dar. Pero entrégate como Pablo, entrégate y encuéntrate con el Señor, un cambio transformador, el cambio de la cruz. Y a nosotros también, Él nos quiere entregar el poder de la cruz. Poder que cambia, el poder que nos quiere usar, el poder que nos quiere transformar. Y antes que nos vayamos de aquí, yo te pido que tú ores al Señor. Estoy en el momento del llamado, estoy en el momento de hacer conciencia a tu vida antes de los minutos que restan para despedirnos y salir de este lugar el resto de la tarde, el resto de la semana. Que hoy comience un día diferente, una nueva etapa en tu vida, una nueva etapa mental, espiritual, sacerdotal, una etapa radical. Que cuando tú, gloria al Señor, reconozcas esta palabra que se te ha sido entregada por el Espíritu en este día, salgas a una victoria mayor de la que has estado batallando y a que has estado teniendo en el reino, porque el Señor quiere que tú ganes victorias más grandes todavía. Así que yo te pido que te pongas en pie, que oremos para despedirnos y para que el Señor nos entregue la última victoria del día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos cumplido con la misión de hoy y sé que vamos a salir victoriosos. Yo me siento victorioso hoy. Aleluya, a pesar de lo que aqueja mi cuerpo, a pesar de cualquier dolor, a pesar de cualquier queja, a pesar de cualquier emoción, a pesar de los ataques del enemigo. Si el enemigo ha pedido zarandear mi cuerpo, Señor, aleluya, en este momento está en tus manos, ya no está en mis manos. Así que tú eres el que lo vas a sanar, tú eres el que lo va, Jehová, a hacer el milagro, tú eres el que me vas a cuidar, tú tienes mis días contados aquí en la tierra, tú solo sabes, Jehová, en tu infinita misericordia, cuántos días me quedan a mí. Pero los días que yo esté aquí en la tierra, ayúdame, Señor, a vivir radicalmente, aunque muera en la raya, aunque muera con las botas puestas, aunque muera, Señor, aleluya, ahora mismo. Pero yo sé que mi redención está comprada por ti. Y me tienes separada la corona de justicia en la gloria. Allí me vas a recibir, allí estaré con los santos. Pero mientras tanto, me has dado otra vez las fuerzas para estar aquí. Mi día no se termina sin agradecerte la nueva vida que me has dado. Y como me diste vida, como me diste razón para venir a adorar, como me diste un propósito para venir a glorificar al Señor, yo no me quiero ir sin decirle que el diablo está perdido, que el diablo se va, aleluya, a perder el infierno, porque los cristianos estamos en pura victoria, en pura batalla, seguimos batallando, seguimos, aleluya, radicalizándonos para servir a Cristo, servirte hasta que tú vengas, y nada nos podrá separar del amor, la unidad, la intimidad, la cercanía, Jesucristo, que tenemos contigo. Que tu propósito se siga cumpliendo, que tu amor siga fluyendo, que tu transformación siga ocurriendo, que el poder de la cruz siga obrando, siga rompiendo, sigue batallando, sigue calando en esas áreas donde necesitamos cambio. Yo quiero seguir cambiando, yo quiero seguir madurando, yo quiero seguir escalando peldaño, Señor, y vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Yo no voy a llorar porque tengo a Cristo en mi vida. Con Cristo voy